Este es un caso real que estremeció al mundo. En 1972, un equipo de rugby uruguayo desapareció tras estrellarse en los Andes. Lo que vivieron allí desafió todo lo que creemos sobre la vida, la muerte y la supervivencia. Décadas después, esta tragedia inspiró la película Sociedad de la Nieve. Pero la historia real es aún más impactante. El 12 de octubre de 1972, un grupo de jóvenes uruguayos, en su mayoría integrantes del equipo de rugby Old Christians Club, se reunió en el Aeropuerto Internacional de Carrasco. Habían sido invitados a disputar un partido amistoso en Santiago de Chile. Para muchos, era la primera vez cruzando la cordillera de los Andes. Los ánimos estaban en alto. Bromas, abrazos, promesas de victoria. 29 personas subieron al vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, un Fairchild FH-227D. Iban jugadores, amigos y familiares. Daniel Fernández, el capitán, era un líder nato. Lo acompañaban sus amigos Roberto Canessa y Gustavo Cervino, ambos estudiantes de medicina. También iban Nando Parrado con su madre y su hermana, así como otros pasajeros que compartían la emoción del viaje. A bordo se respiraba juventud, compañerismo y un fuerte espíritu de equipo. El rugby los había unido, pero era la amistad lo que hacía ese grupo tan sólido. Aunque sus edades rondaban los 20 años, demostraban una madurez que más adelante se volvería crucial. Antes del despegue, algunos se tomaban fotos, otros escuchaban música o leían. Era un viaje soñado, que prometía ser una anécdota más en sus años universitarios. El avión despegó con normalidad, pero no voló directo a Chile. Debido a condiciones meteorológicas, hicieron escala en Mendoza, Argentina. Pasaron la noche allí, compartiendo un último momento de calma. A la mañana siguiente, el 13 de octubre, la tripulación retomó el vuelo. El plan era cruzar los Andes por el Paso del Planchón y aterrizar en Santiago. Las montañas se alzaban majestuosas, cubiertas de nieve. Desde las ventanillas, algunos tomaban fotos del paisaje. Nadie imaginaba el peligro oculto entre esas nubes. El tiempo cambió abruptamente. Nubes densas, viento fuerte, visibilidad nula. A pesar de la tecnología, los instrumentos de navegación no eran infalibles. Mientras la tripulación intentaba estimar su posición, los pasajeros seguían relajados, confiando plenamente en el vuelo. Roberto bromeaba con sus compañeros. Nando conversaba con su hermana. El clima dentro del avión era tranquilo, pero fuera, las condiciones se deterioraban rápidamente. Fue en ese momento que la historia dio un giro brutal. El avión no estaba donde creían. Al entrar en una corriente descendente, se encontraron de repente con las laderas nevadas de los Andes justo frente a ellos. En segundos, la tranquilidad se convirtió en terror. El fuselaje vibró violentamente. Un sonido seco, como un estallido. Gritos. Caos. El vuelo 571 estaba a punto de cambiar la vida de todos a bordo y de marcar para siempre la historia de la humanidad. El impacto ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. El avión, que había estado descendiendo por error creyendo que ya había cruzado la cordillera, se estrelló violentamente contra una montaña a más de 3.500 metros de altura. La cola se desprendió primero, luego las alas. Finalmente, el fuselaje, como un proyectil, se deslizó por una ladera nevada hasta detenerse. Adentro, el mundo se desmoronó. Los asientos salieron disparados, los cuerpos chocaron entre sí, el metal crujía como si se partiera en 1000 pedazos. Los gritos de terror se mezclaban con el ruido sordo de la nieve cediendo y el eco del desastre resonando entre las montañas. Era una escena de absoluto caos. En segundos, lo que había sido un grupo alegre se convirtió en un puñado de supervivientes, atrapados en una cápsula de acero retorcido. Algunos estaban inconscientes, otros heridos de gravedad, pero unos cuantos, milagrosamente, seguían vivos y lúcidos. Entre ellos estaban Daniel Fernández, que conservaba el liderazgo, Roberto Canessa, quien a pesar del shock empezó a atender a los heridos con sus conocimientos de medicina, y Gustavo Cervino, también estudiante de medicina, que asumió un rol activo desde el primer momento. Cada uno se aferraba a la vida como podía, con una mezcla de incredulidad, dolor y temor absoluto.
De los 45 pasajeros iniciales, 12 murieron en el impacto. Otros estaban gravemente heridos. La situación era catastrófica. El fuselaje, que quedó parcialmente enterrado en la nieve, era ahora su único refugio. Algunos sobrevivientes, como Servino y Eduardo Strauch, comenzaron a organizar los cuerpos, a buscar abrigo, a tomar conciencia del entorno. Era un infierno blanco, sin árboles, sin sonidos, solo viento y hielo. Estaban rodeados por montañas gigantes, sin señales de vida humana. No había fuego, ni abrigo, ni comida. Las temperaturas caían por debajo de los 20 grados bajo cero por la noche. Y como si eso no bastara, no tenían idea de dónde estaban ni cuán lejos estaba la civilización más cercana. Cada minuto era una lucha contra la desesperación. Intentaban usar maletas como paredes para tapar el viento, compartían mantas, rezaban. Algunos buscaban respuestas en Dios, otros en la ciencia, pero todos sabían en el fondo que la ayuda podría tardar o nunca llegar. Nadie estaba preparado para sobrevivir en esas condiciones y, sin embargo, algo los empujaba a seguir. Tal vez el espíritu del equipo, tal vez el miedo a morir solos, o tal vez, simplemente, el instinto humano más profundo. Resistir. En ese momento, sin saberlo, comenzaban una odisea que duraría 72 días y cambiaría para siempre sus vidas y la historia de la supervivencia humana. Las primeras horas después del accidente fueron una mezcla de confusión, dolor físico y un aturdimiento emocional difícil de describir. Aquellos que estaban conscientes intentaron actuar con lógica en medio del caos. Algunos improvisaron vendajes con ropa, otros trataron de estabilizar a los heridos graves usando lo poco que quedaba del botiquín de emergencia. En medio del fuselaje destrozado, los sobrevivientes se organizaron instintivamente. Reunieron las pocas mantas, buscaron restos de comida entre las maletas y trataron de crear una rutina dentro del infierno blanco en el que habían caído. El frío era implacable. Durante la noche, las temperaturas descendían a niveles insoportables. Dormían unos sobre otros, cubiertos con abrigos prestados, tratando de conservar el calor corporal. Había una lucha constante por mantenerse despiertos, no solo para sobrevivir físicamente, sino para no caer en la desesperación que crecía con cada minuto. En el exterior, la nieve brillaba bajo un sol indiferente. En el interior del fuselaje, los rugbyers enfrentaban una realidad que superaba cualquier pesadilla. No tenían noticias del mundo exterior, ni señales de rescate, ni posibilidad inmediata de comunicación. Solo estaban ellos, su ingenio y una voluntad que apenas comenzaba a ser puesta a prueba. Nando Parrado, que había permanecido inconsciente durante casi 3 días por un fuerte traumatismo craneal, despertó en medio del dolor. Apenas recobró la lucidez, preguntó por su madre y su hermana. Supo que su madre, Eugenia, había muerto en el impacto. Su hermana Susana aún vivía, pero estaba gravemente herida. Durante horas, quizás días, Nando se dedicó por completo a ella. La abrazaba para mantenerla caliente, le hablaba, le cantaba suavemente, intentaba alimentarla con pequeños sorbos de vino. Pero Susana estaba demasiado débil. En sus últimos momentos miró a su hermano y le dedicó una sonrisa serena. Luego cerró los ojos para siempre. La muerte de su hermana, sumada a la pérdida de su madre, transformó a Nando para siempre. En lugar de hundirse en la desesperación, algo en su interior se endureció. Entendió que debía sobrevivir, no por él, sino por ellas, por su padre, que probablemente aún lo esperaba en Montevideo. Esa resolución silenciosa fue compartida por otros. Roberto Canessa también sentía la urgencia de hacer algo. No podían simplemente esperar sentados. Día tras día, mientras las fuerzas menguaban, las decisiones se hacían más duras. Y entonces, cuando parecía que lo habían perdido todo, la radio portátil trajo una noticia que los derrumbó por completo. El ejército había suspendido la búsqueda. Los daban por muertos. Estaban completamente solos. Para sobrevivir, tendrían que desafiar no solo a la naturaleza, sino a los límites morales más profundos del ser humano. El anuncio por radio de que la búsqueda se había cancelado cayó como un balde de agua helada sobre los sobrevivientes.
Durante días, habían vivido con la esperanza de escuchar el zumbido de un helicóptero o ver figuras humanas apareciendo entre las montañas. Pero esa posibilidad se desvaneció en segundos. La voz que escucharon era clara y final. Las autoridades consideraban que no había posibilidad de encontrar sobrevivientes. La operación de rescate se daba por concluida. Aquel infierno blanco, que hasta entonces había sido una prisión transitoria, se convirtió en una sentencia de muerte. Los rostros cambiaron. Nadie hablaba. Algunos lloraban en silencio. Otros simplemente miraban al vacío. La sensación de abandono era absoluta. Y sin embargo, también trajo una clase de libertad cruda. Si nadie vendría a rescatarlos, tendrían que salvarse solos. Fue ahí, en ese momento de extrema desesperación, cuando surgió la idea. Primero como una sombra que flotaba sobre sus pensamientos. Luego, como un susurro en voz baja entre los más fuertes. Finalmente, como una conversación abierta entre todos los que aún conservaban energía para decidir. La comida hacía días que se había terminado. Las migajas habían sido medidas, contadas, divididas con precisión quirúrgica. Algunos habían intentado comer tiras de cuero, etiquetas de ropa, algodón. Nada de eso calmaba el hambre. El frío, el cansancio y la altitud hacían que el cuerpo se consumiera rápidamente. Miraban los cuerpos de sus amigos muertos, conservados por la nieve, con un respeto casi religioso, pero también con una urgencia ineludible. ¿Era posible cruzar ese límite? ¿Era moralmente aceptable? La mayoría eran profundamente católicos, educados en una tradición de respeto al cuerpo, a la muerte, a los ritos. Pero el hambre no entiende de dogmas. Uno a uno, comenzaron a aceptar lo impensable. Si querían sobrevivir, tendrían que alimentarse de los cuerpos de los que ya no estaban. No fue una decisión tomada a la ligera. Lo discutieron con lágrimas, con rezos, con promesas. Pidieron perdón. Se encomendaron a Dios. Algunos no pudieron hacerlo al principio. Otros lo vieron como un acto de amor. Los que habían muerto les estaban dando la oportunidad de seguir. Decidieron hacerlo en grupo, con reglas, con respeto. No tocarían a mujeres. No profanarían los cuerpos sin antes agradecer. Era, para ellos, un último gesto de humanidad en medio de la barbarie. Cuando finalmente lo hicieron, muchos vomitaron. Otros lloraron. Pero sintieron por primera vez en días una chispa de fuerza regresar a sus músculos. El cuerpo respondía. La mente resistía. El alma se debatía. En ese acto brutal de supervivencia, cruzaron una línea invisible que separa al hombre del mito. Y lo hicieron juntos, como equipo, como hermanos. Pasaron los días, y mientras algunos recuperaban fuerza física gracias a la alimentación extrema que se vieron obligados a adoptar, el entorno seguía tan hostil como el primer día. El frío no daba tregua. Las noches eran más largas, y, cuando creían haber alcanzado un cierto equilibrio, el 29 de octubre llegó la tragedia más brutal desde el accidente inicial. Una avalancha, silenciosa y repentina, se desprendió de las laderas durante la noche. En cuestión de segundos, toneladas de nieve sepultaron el fuselaje que había sido su único refugio. 8 personas murieron en el acto, enterradas vivas o aplastadas por el peso. Los gritos se ahogaron bajo la masa blanca. El pánico reinó. Algunos lograron liberarse, otros quedaron atrapados durante horas, respirando apenas por pequeños huecos entre la nieve y los cuerpos. Fue una masacre silenciosa. Entre los muertos estaban amigos cercanos, compañeros de habitación, hermanos del alma. Las pérdidas fueron devastadoras. A partir de entonces, el miedo a una nueva avalancha se volvió omnipresente. Ya no podían dormir con tranquilidad. Cambiaron la forma de usar el fuselaje, construyeron salidas alternativas, pusieron turnos de vigilancia para detectar el más mínimo movimiento en la nieve. La montaña se convertía, día tras día, en un enemigo imprevisible. Con la amenaza constante del entorno y la creciente desesperación, comenzaron a surgir divisiones dentro del grupo. Las diferencias de carácter, el desgaste emocional y el hambre provocaban fricciones. Algunos se encerraban en sí mismos. Otros discutían sobre la mejor manera de sobrevivir. ¿Debían quedarse esperando un milagro? ¿O arriesgarse a cruzar los Andes sin saber hacia dónde ir?
Roberto Canessa y Nando Parrado, más fuertes físicamente y determinados emocionalmente, comenzaron a planear una expedición. Analizaban las montañas, observaban la luz del sol para determinar los puntos cardinales, discutían rutas posibles. El problema era la geografía implacable. Rodeados de picos de más de 5.000 metros, sin mapas, sin equipo de montaña, sin experiencia previa, intentar salir parecía una locura. Pero también era la única posibilidad real de vivir. Algunos intentaron pequeñas caminatas, exploraciones limitadas. Encontraron restos del avión, más equipaje, incluso una batería que creyeron poder usar para alimentar la radio, aunque el intento falló. Cada paso fuera del fuselaje era una batalla contra el frío y la altitud. Aún así, la idea de escapar se volvía cada vez más concreta. En las noches, hablaban en voz baja sobre la gran caminata. El grupo sabía que la muerte podía llegar en cualquier momento. El tiempo se agotaba. Y entonces, cuando la nieve se asentó y las fuerzas se renovaron un poco, tomaron la decisión. 2 de ellos saldrían en busca de ayuda, sin garantía de regreso. En ese momento, el destino del grupo entero pasó a depender de los pasos inciertos de 2 jóvenes dispuestos a desafiar lo imposible. El 12 de diciembre, exactamente 2 meses después del accidente, Nando Parrado y Roberto Canessa dieron el primer paso hacia lo desconocido. La decisión de caminar hacia la civilización no se tomó a la ligera. Habían pasado semanas planeando, observando el movimiento del sol, adaptando ropa y calzado con restos del avión. Llevaban consigo algo de carne humana deshidratada, una botella de aluminio para recoger agua del deshielo, unas gafas de sol improvisadas y una determinación que trascendía el miedo. Les acompañó Antonio Tintín Vicintín, que formaba parte de la expedición inicial, pero regresó tras varios días para ahorrar provisiones. El objetivo era claro: cruzar la cordillera a pie, sin mapa, sin brújula, sin experiencia. Una locura que solo podía explicarse por el hambre, el amor por los que quedaban atrás, y la creencia profunda de que cada paso valía la pena. El frío les mordía los huesos de noche, y el sol alto de día quemaba su piel agrietada. Dormían al raso, acurrucados bajo pedazos del fuselaje y telas raídas. Cada mañana era un nuevo milagro. Estaban vivos, pero más débiles. Cada noche era un riesgo. El sueño podía volverse eterno. Los primeros días fueron una tortura vertical. Hundían las piernas en la nieve hasta las rodillas. Avanzaban apenas unos cientos de metros por hora. La falta de oxígeno los mareaba, les nublaba la vista. Sin embargo, no se detenían. En un momento, llegaron al punto más alto que sus ojos jamás habían alcanzado. Allí, Nando se adelantó solo y al ver el horizonte gritó con fuerza: ¡Hay valle! ¡Hay verde! Fue la primera señal de que no estaban completamente aislados. Estaban en realidad del lado argentino de la cordillera. Aquella revelación fue un rayo de esperanza. Desde allí comenzó el descenso. El terreno cambió poco a poco. La nieve dio paso a rocas, la roca a tierra. Los arroyos se ensanchaban. La vida comenzaba a asomar entre las quebradas. Después de más de una semana caminando, con los cuerpos al límite y los labios partidos, finalmente divisaron algo impensado: un ser humano. Al otro lado de un río caudaloso, un arriero chileno los observaba con sorpresa. Eran apenas 2 figuras desfiguradas por el frío, la fatiga y el hambre. Intentaron gritar, pero el ruido del agua ahogaba sus voces. Al día siguiente, el arriero regresó con ayuda. Roberto escribió un mensaje en un papel. «Vengo de un avión que cayó en las montañas. Soy uruguayo. Hace 10 días que caminamos. Hay 14 personas heridas en el avión. Tenemos que salir rápido de aquí y no sabemos cómo». Aquel papel marcó el principio del fin del calvario. Los rescatistas, alertados, se movilizaron. Y el mundo, que había dado por muertos a aquellos jóvenes, se preparaba para escuchar una historia que desafiaría toda lógica. El 22 de diciembre de 1972, exactamente 72 días después del accidente, el silencio de los Andes fue roto por el sonido de helicópteros. Desde el cielo, los rescatistas divisaron una escena que parecía una alucinación. Cuerpos esqueléticos, vestidos con harapos y cubiertos de nieve, salían del fuselaje con los brazos en alto. Algunos lloraban, otros reían histéricamente. Habían sobrevivido.
Los primeros helicópteros se posaron sobre el hielo con dificultad. Los rescatistas descendieron entre lágrimas y abrazos. Los sobrevivientes, algunos sin fuerzas para caminar, fueron cargados en brazos. Las condiciones del terreno no permitieron evacuar a todos en un solo día. Así que algunos debieron pasar una noche más en la montaña sabiendo que el final estaba cerca. Al día siguiente, el 23 de diciembre, se completó la operación de rescate. Uno a uno, fueron trasladados a hospitales de Chile, donde los esperaban médicos, periodistas y familiares que los habían creído muertos. El mundo entero se conmocionó. Los periódicos titulaban con palabras como «Milagro en los Andes», «Regresan de la muerte» y «72 días en el infierno». La noticia cruzó fronteras, fue tapa en Europa, Asia, América del Norte. Nadie podía creer que, en condiciones tan extremas, 16 jóvenes hubieran logrado sobrevivir. Pero la historia no terminó ahí. Cuando se supo que habían sobrevivido recurriendo a la antropofagia, las reacciones fueron inmediatas. Algunos sectores conservadores los juzgaron con dureza. Se levantaron voces de condena moral. Sin embargo, la mayoría del mundo, al conocer los detalles, los comprendió. La Iglesia Católica, en una declaración formal, expresó que no era pecado querer vivir. El Papa les dio su bendición. Expertos en ética, teólogos y sociólogos discutieron públicamente el caso. Lo que antes era un tabú absoluto pasó a ser objeto de reflexión. Los sobrevivientes hablaron con dignidad. En conferencias de prensa respondieron con calma, sin sensacionalismo. Dejaron claro que no lo hicieron por falta de respeto, sino por amor a la vida, por fidelidad a sus familias, por el compromiso con quienes ya no estaban. A lo largo de los años, muchos de ellos se convirtieron en referentes. Escribieron libros, dieron charlas motivacionales, fundaron organizaciones solidarias. Algunos se mantuvieron unidos como hermanos. Volvieron varias veces a la montaña, a rendir homenaje a sus muertos. En el lugar del accidente, se construyó un pequeño monumento, donde flamea una cruz blanca entre la nieve. Hoy, más de 50 años después, la historia sigue conmoviendo a generaciones enteras. No solo por lo que hicieron para sobrevivir, sino por cómo conservaron la humanidad en medio del horror. La sociedad en la nieve no fue solo un grupo de jóvenes atrapados en la cordillera. Fue una lección brutal y hermosa sobre los límites de la vida, la muerte, la fe y la esperanza. El retorno de los 16 sobrevivientes al Uruguay fue un acontecimiento nacional. Montevideo los recibió con una mezcla de euforia y recogimiento. Miles de personas salieron a las calles para saludarlos, pero también hubo un silencio colectivo. Todos sabían que aquellos muchachos que bajaban de los aviones no eran los mismos que habían partido. Había en sus miradas algo roto, algo endurecido por la experiencia extrema. Fueron trasladados desde el aeropuerto a hospitales donde recibieron atención médica inmediata. Había que tratar la desnutrición severa, el daño muscular, las quemaduras por el frío, las infecciones, pero lo más difícil era invisible, el trauma. Algunos apenas hablaban, otros despertaban en la noche empapados en sudor, reviviendo avalanchas y gritos. Las familias los rodeaban con amor, pero también con preguntas difíciles. ¿Cómo fue posible? ¿Qué hicieron allá arriba? ¿Cómo se eligió quién saldría a buscar ayuda y quién se quedaría? Las respuestas llegaban de a poco, entre pausas, lágrimas y silencios. Muchos padres de los que no habían sobrevivido se acercaban también, algunos con gratitud por haber intentado salvar a sus hijos, otros con dolor y confusión. Los sobrevivientes compartieron lo que podían, con respeto por los que ya no estaban. La prensa no dio tregua. Desde el momento en que pisaron tierra uruguaya, las cámaras los seguían a todas partes. Algunos medios buscaban titulares escandalosos. Otros trataban de humanizar la tragedia. A pesar de la presión, los jóvenes se mantuvieron unidos, fieles al pacto tácito que los había salvado: la honestidad, la humildad y la protección mutua. Aceptaron entrevistas, sí, pero impusieron condiciones. Querían contar la historia completa, no solo el morbo. Querían hablar del sufrimiento, pero también del amor, la amistad, la valentía. En los días que siguieron, se convirtieron en símbolos de resistencia. Fueron recibidos por el presidente,
por autoridades religiosas, por sus compañeros de universidad. Pero ellos mismos sabían que el verdadero desafío apenas comenzaba: vivir después de haber sobrevivido, reencontrarse con la vida cotidiana, con las clases, con el fútbol, con las parejas, con el tiempo. Nada parecía igual. Algunos buscaron terapia, otros se refugiaron en la espiritualidad, varios necesitaron años para poder hablar sin quebrarse, pero incluso en la fragilidad había una certeza compartida: habían vuelto y lo harían valer. Con el paso de los años, cada uno de los sobrevivientes buscó su propia forma de convivir con lo ocurrido en la cordillera. Algunos optaron por el silencio, otros por el testimonio activo. La necesidad de honrar a los muertos y de dar sentido a la experiencia los impulsó a colaborar con el escritor británico Piers Paul Reed, quien en 1974 publicó el libro Viven, Alive, basado en entrevistas profundas y largas conversaciones con los protagonistas. El libro fue un éxito inmediato. Traducido a decenas de idiomas, capturó la crudeza y la humanidad del relato, alejándose del sensacionalismo y ofreciendo un retrato honesto de la tragedia. Gracias a él, millones de personas conocieron no solo los hechos, sino las emociones, las decisiones morales, los dilemas existenciales que enfrentaron aquellos jóvenes. Años después, en 1993, Hollywood llevó la historia al cine con la película Viven, dirigida por Frank Marshall y protagonizada por Ethan Hawke como Nando Parrado. Aunque con licencias artísticas, la película respetó la esencia del testimonio. Muchos sobrevivientes participaron como asesores. La cinta alcanzó una enorme difusión internacional y volvió a poner el tema en el centro del debate. ¿Qué haríamos nosotros en su lugar? Más allá de los libros y las películas, la historia se convirtió en un fenómeno cultural. Universidades, foros éticos, escuelas y seminarios de supervivencia analizaron lo ocurrido en los Andes. La historia de los 16 fue discutida no solo desde la perspectiva del horror, sino como un ejemplo de resiliencia, organización y determinación colectiva. Algunos sobrevivientes escribieron sus propias versiones con el tiempo. Nando Parrado publicó Milagro en los Andes en 2006, donde narra con crudeza, pero también con poesía, el dolor de perder a su madre y hermana, y la decisión de caminar hacia lo imposible. Roberto Canessa, convertido en cardiólogo pediatra, escribió Tenía que sobrevivir, donde traza un puente entre la experiencia en la montaña y su vida como médico salvando niños. Ambos, como otros de sus compañeros, se transformaron en conferencistas motivacionales, compartiendo lecciones de vida extraídas de su tragedia personal. Para ellos, contar la historia no era un acto de fama, sino un deber moral. Querían que el sufrimiento no fuera en vano, que las decisiones tomadas a 3.600 metros de altura, rodeados de muerte y nieve, sirvieran para inspirar a otros. La montaña, con su brutal silencio, había hablado. Y ellos decidieron no callarla. Aquel grupo de muchachos uruguayos, unidos por el rugby y la amistad, jamás imaginó que terminaría protagonizando una de las historias más profundas sobre la condición humana. La Sociedad de la Nieve, como se les llamó después, no fue solo una comunidad improvisada entre los restos de un avión. Fue una construcción moral, emocional y espiritual en medio del caos. Sin reglas escritas, sin jerarquías impuestas, lograron mantener un orden interno basado en la confianza, el respeto y la cooperación. Se cuidaron entre ellos como hermanos. Tomaron decisiones difíciles juntos. Lloraron, rieron, rezaron, discutieron. Se sostuvieron en sus peores horas con una fuerza que no provenía del cuerpo, sino del alma. En la montaña, descubrieron que la civilización no es una cuestión de edificios o tecnología, sino de vínculos humanos, que incluso en la soledad más absoluta, el otro puede ser nuestro espejo, nuestra razón para seguir respirando, que el amor no se extingue con el frío, que la fe no desaparece con el hambre, que la esperanza puede resistir aun cuando todo lo demás ha caído. Hoy, más de 5 décadas después, su historia sigue viva. No solo en los libros, las películas o los documentales, sino en la memoria colectiva de un mundo que sigue buscando sentido en medio del dolor. La Sociedad de la Nieve nos recuerda que no estamos solos,
que incluso en la noche más oscura puede surgir una chispa de humanidad capaz de iluminarlo todo. Ellos no fueron héroes clásicos. Fueron personas reales, con miedo, con dudas, con culpa. Y precisamente por eso nos conmueven, porque nos reflejan, porque si ellos pudieron atravesar el infierno y salir con el corazón intacto, tal vez nosotros también podamos enfrentar nuestras propias montañas. El glaciar donde todo ocurrió sigue allí, testigo mudo de una epopeya humana. Cada año, algunos de ellos regresan, caminan en silencio, dejan flores, se abrazan, y allí, entre el hielo y el cielo, repiten una promesa que nunca se rompió: no olvidar. No dejar que el sacrificio de los que quedaron atrás se pierda en la nieve. Porque mientras alguien recuerde, la sociedad seguirá viva,